gracias a Dios porque podemos estar en su casa de oración con el solo propósito de alabarle y bendecirle su santo nombre. Y poder escuchar su palabra esta noche y poder también poder decirle al Señor a través también de la oración, que es la que nos da la victoria. Porque nosotros cuando oramos, nosotros vencemos. Pero si dejamos de orar, como dice aquí la palabra que vamos a tomar esta noche, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. El versículo 10 vamos a tomar hasta el 20. Sabemos que hay muchos hermanos nuevos que están comenzando a caminar en los caminos del Señor. Y quizás nosotros las armas que Dios nos ha dado las conocemos, pero ellos también necesitan ir creciendo en los caminos de Dios. Y en esta noche vamos a ver un poquitito acerca de esto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a tomar inclusive hasta el 20. Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios. Vamos a esperar a que todos tengamos ya la palabra, pues si la veremos juntos. Dice así, si ya lo tenemos todo. Amén. Amén. Bueno, lo leemos entonces y lo vamos a hacer en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Qué lindo esto, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar al Señor para agradecerle por esta su palabra. Eterno Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por tu bendita palabra. Señor, tu palabra es fiel y es verdadera. Tú la has enviado y no va a volver atrás vacía, sino que va a ser la obra para la cual tú la envías en esta hora. Señor, destruye todo argumento y todo pensamiento, Señor, que en esta hora
quiera interrumpir este servicio. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, liberta las mentes, los corazones, Señor, que están atados, Padre. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, trae esa libertad, Señor. Dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, déjanos gozarnos en esa libertad, porque tú nos has hecho libres, Señor, para alabarte, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu santo nombre, para elevar nuestra voz a ti, Señor, y decirte gloria a Dios y aleluya, porque tú nos has hecho libres, Señor, porque tú nos has dado a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque no nos vas a dejar pidiendo en esta hora, sino que vas a hacer la obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Y permítenos crecer a través de tu palabra, en el conocimiento tuyo, Señor, para que pronto podamos ser esos instrumentos en tus manos, para que tú nos uses para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Siempre. Alabamos al Señor. Amén. Aprovechamos que está nuestra hermanita acá que va a tocar el instrumento. Porque después nosotros vamos a pasar y ¿quién va a quedar? Los que vienen atrás nuestro, ¿verdad? Entonces, también hay que darle la oportunidad. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí y llamar mi atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para servirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres
La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos su asiento, hermanos, y en esta noche podamos meditar en esta palabra que nos habla tan claramente. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento en nuestra vida, cuando le recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos dio y nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. O sea que pasamos de ser simples personas normales a ser personas, a haber sido hechos hijos de Dios. Quizás antes no teníamos este poder y venía algo, nos atacaba, o los problemas, las dificultades, y caíamos por el suelo, porque no teníamos ninguna defensa. Pero es distinto ahora. Ahora es distinto, hermano. Ahora van a venir todo lo que quiera en contra de nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros estamos firmes en Él, no nos va a derribar. Yo quisiera que alguien buscara el Salmo 27. Salmo capítulo 27. Cuando nos dan terribles noticias, cuando alguien se levanta en contra nuestra y nosotros no sabemos el porqué o el motivo de esa situación, pero no tenemos que olvidarnos lo que nos dice la palabra de Dios en este momento, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Lo encontró? Salmo 27, ahí nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Vio que en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos postreros, tiempos finales, pero nosotros no tenemos que temer. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Nuestra confianza es Jehová. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque este varón se va a cumplir lo que dice el Salmo 27. Se levantarán contra nuestra vida, pero no van a poder derribarnos, porque Dios va a pelear nuestra batalla. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando los malignos se juntaron en contra de nuestra vida, pero con nosotros estaba el brazo de Jehová. Por eso es que nosotros confiamos en Él, porque Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él va a pelear nuestra batalla y nosotros estaremos quietos. Nosotros estaremos tranquilos. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios y saber de que Él pelea por nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y sabemos ya que Él pelea por nosotros, dice que Él nos va a dar la victoria. Pero tenemos que creerlo esto. Y cuando estamos pasando la situación, es como que el enemigo quiere amedrentarnos. Y le voy a contar algo que sucedió hace muchísimos años. Dice que los ejércitos de Dios estaban de un lado y los ejércitos de los filisteos estaban del otro lado, el ejército. Y había un grandote que salía de la fila de los filisteos y le decía al pueblo de Israel: envíen uno de ustedes, y si ese que envían ustedes me vence, nosotros seremos sus siervos, y si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Y así lo hacía todas las mañanas, delante de los escuadrones del Dios vivo. Y esa situación, estaba el rey Saúl, estaban sus oficiales, estaba su ejército, y así aconteció hasta que Isaí dice que envía al menor de sus hijos, que era David,
para que le trajera noticia de sus hermanos, porque su papá estaba preocupado por ellos, como todo padre que ama a su hijo, que ama a su hija, que se preocupa y quiere saber cómo está esa persona. Entonces dice que envía a su hijo menor, a David, y le dice: llevar alimento y quiero que me traigas noticias. Él no sabía lo que estaba aconteciendo en el frente, en la batalla, porque Dios nos ha llamado para que peleemos batallas. Y no van a ser nuestras las victorias, porque tienen que ser para Dios. Siempre en la iglesia la gloria es para Dios. Para nosotros solamente su misericordia, para servirle y alabarle hasta el último día de nuestras vidas. Y dice que David fue e hizo como su papá le había mandado. Fue, se acercó a aquel lugar, llegó y tuvo noticia de sus hermanos que estaban bien, y de repente le comentan lo que estaba aconteciendo. Y David lo vio ese día y dijo David en su corazón: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Vio como ese espíritu de guerrero que tenía David, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los que nos acobardamos muchas veces somos nosotros, los que no queremos hacer la obra de Dios somos nosotros. Pero Dios nos ha puesto y tenemos que, con la ayuda de Dios, Él dijo: vaya, pero yo no los voy a dejar solos. Esa es la diferencia que tenemos ahora, que ahora no vamos solos. Cuando Dios nos envía a hacer algo, si te envía a predicar la palabra, si te envía a hacer lo que Dios te manda a hacer, lo que Dios te manda a hacer. Porque a veces también uno quiere hacer la obra humanamente, por sí solo, y Dios también te deja. Pero si lo haces humanamente, vas a fracasar. Pero cuando Dios te lleva a ese lugar y te pone en ese lugar, te planta en ese lugar, tenés que estar confiado. Porque fiel es el que os llamó. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Fíjese. Y también San Mateo 28, el último versículo, nos manda a predicar el Evangelio a todos, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos da una promesa. Y nos dice: y he aquí que yo estoy con vosotros. Mañana y pasado, los feriados, no, todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, ¿Dios está con nosotros en este momento? ¿Dios está con nosotros en este momento? Sí, Dios está con nosotros. Aún en la enfermedad, Dios está contigo. Aún en las tristezas que estás pasando, en las debilidades, en las luchas, en las pruebas, en lo que estés viviendo, Dios está. Porque aunque muchas veces tenemos la lumbrera mayor, que es el sol que nos dejó Dios, y muchas veces se nubla, ¿vio? Pero el sol siempre está. Porque Dios lo estableció que estuviera ahí, porque si nos quitara Dios el sol, moriríamos. Lo necesitamos. Necesitamos del sol, necesitamos del aire, necesitamos de todo lo que Dios nos ha acondicionado, esta casa que es nuestro planeta temporalmente, hasta que terminemos nuestra peregrinación y nos vayamos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto estamos en este lugar peregrinando, el Señor está con nosotros. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Esa tiene que ser nuestra convicción, esa tiene que ser nuestra certeza, esa tiene que ser nuestra seguridad, que mientras vamos caminando, peregrinando en este mundo, Dios está con nosotros. Y si no, lo reafirmamos con la palabra del Señor. Fíjese, voy a ocupar esto para marcar acá mi Biblia, porque si no voy a perder donde estamos leyendo. Vamos a ir al libro de San Pedro, apóstol, primera de Pedro. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. San Pedro apóstol nos dice en capítulo 1. La palabra recién nos decía que tenemos que
permanecer en la oración, permanecer en la palabra, permanecer en Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Pero Dios va a estar con nosotros. Porque Dios nos ha dado promesa. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Lo encontró? Bueno, fíjese lo que nos dice, esta esperanza viva que Dios nos ha dado. Mire lo que nos dice, vamos a tomar del versículo 5 en adelante. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Que sois guardados por el poder de Dios. Leámoslo de vuelta, fuerte. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Vio que tenemos que tener fe? Sin fe es imposible ganar. Pero yo y usted tenemos fe. Y no es nuestra. Ni siquiera podemos vanagloriarnos de esa fe porque esa fe me la regaló el Señor. Y esa fe se la regaló el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por nuestras obras. No, por gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo que Dios me dio y yo tengo que cuidar ese regalo. No tengo que tener fe solamente cuando estoy acá dentro de la iglesia. Porque fe no es esto que muchas veces confundimos con estar aquí y acá tenemos fe, pero salimos de la puerta para afuera y en nuestra intimidad. En nuestra intimidad. David era un hombre que se guardaba para Dios. Y David, cuando vino este gigante a enfrentarlo, y este gigante lo vio a David, porque David era una persona joven, y lo tuvo en poco. Y le dijo este gigante a David, ¿qué acaso yo soy perro? Dice, para que venga a mí con piedra y con una onda. Porque el rey Saúl le había querido vestir de las corazas, de los escudos, de la espada que él tenía, pero David no pudo con eso. David usó lo que a diario él usaba cuando estaba solo en el campo, en su intimidad con Dios, cuidando las ovejas de su padre, porque David era pastor de ovejas. Y estando allí en el campo, dice que venían las fieras del campo, fuese oso, fuese la fiera del campo, dice que él la tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y así como uno de estas fieras del campo ha venido este grandote, habrá dicho David, pero Dios está conmigo. Y así como maté al león, al oso y a toda fiera del campo que quería robarse la ovejita, así también Dios me va a dar la fuerza y va a estar conmigo en medio de esa batalla. Dice que fue David, se arrimó a un arroyo y eligió 5 piedras. Tomó lo que usan los pastores. ¿Cómo se llama la bolsita? Se me olvidó el nombre ahora, pero dice que tomó la bolsita así donde guardaba sus cosas, tomó 5 piedras y las guardó allí. Se levantó David, fue y vio al gigante parado como todos los días que se paraba allá y desafiando a las huestes de Dios. Y David fue y él dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice que corrió a la línea de batalla, tomó una piedra, la colocó en la onda y comenzó a bolear esa onda. Y la lanzó en el nombre de Jesús, vamos a decir así. Hoy en día nosotros tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros a veces también no tenemos que pelear con nuestras armas, porque nuestras armas carnales nos sirven en esta batalla. Pero las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios, son poderosas en Él. Y la palabra de Dios es más que todas las espadas cortantes y que doble filo. Entonces dice que David fue,
tomó esa piedra, la puso en la onda, comenzó a bolear esa piedra y la lanzó en el nombre del Señor y le dio en el único lugar donde tenía un visor el casco de este gigante y se incrustó la piedra, cayó sobre sus rodillas y David era una persona que no perdía el tiempo. Cuando lo vio herido, hizo lo mismo que hacía con las fieras del campo. Corrió, desenvainó la propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Y se terminó el problema para el pueblo de Dios. Y Dios le dio grande victoria a su pueblo. Cuando vieron esto, los filisteos dicen que comenzaron a huir. Y el pueblo de Dios tomó valor, ánimo, por un joven que estaba consagrado a Dios. ¿Es necesario que nos consagremos? Dice la palabra del Señor que Dios nos ha llamado también a nosotros. Y ahora nosotros no somos cualquier cosa, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo tiene que estar apartado y separado para Dios, para el servicio de Dios, para que el servicio que nosotros ofrezcamos a Dios sea efectivo y podamos, como este siervo de Él, traer victorias al pueblo de Dios. Y no hacer como aquellos que escondieron el lingote de oro en su tienda y trajeron puros males al pueblo de Dios. ¿Se recuerda de ese pasaje? ¿Quiénes eran? ¿Y quién más? Dice que escondieron ese lingote allí en su tienda y ellos pensaron, nadie nos vio, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo muy importante, hermano. Vamos a ir al Salmos, libro de Salmos. ...101... versículo 2, si mal no recuerdo. Por eso es necesario que nosotros vayamos creciendo y conociendo a Dios. ¿Sabe por qué es necesario conocer a Dios? Porque cuando nosotros vamos conociendo a Dios, entendemos lo que realmente tenemos que hacer en el Señor. Fíjese lo que dice, lo encontró, Salmo 101, versículo 2. Este es un salmo de David, del mismo varón que estamos hablando. Dice, no entenderé, dice, el camino de la perfección, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y el Señor ya vino a nosotros, porque lo recibimos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahora, Cristo vive en nosotros. Nosotros somos su templo, nosotros somos la habitación de Dios en esta tierra. Y dice el salmista, mire el compromiso que él quería revelarnos a través de esta palabra. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vio que no es solamente la iglesia, sino que cuando nosotros venimos a la iglesia nos reunimos, alabamos a Dios, adoramos a Dios, y muchas veces de este lugar salimos con esa convicción y esa fe. Pero ¿qué sucede cuando estamos a solas en nuestra casa? El salmista decía que él, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Porque Dios lo está viendo en ese lugar. Lo que miramos en el celular, lo que miramos en la computadora, las cosas que hacemos y que pensamos que son ocultas para los demás, pero para los ojos de Dios, nada hay oculto a los ojos de Dios. Pero Dios no quiere juzgarnos ni condenarnos con esto, porque mire lo que dice el versículo 6 del mismo Salmo. Mis ojos pondré en los fieles. Bendito sea Dios. ¿Y quiénes son estos fieles? Nosotros. Nosotros somos esos fieles. Mis ojos pondré en los fieles que están en la tierra para que estén conmigo. ¿Qué le parece? Dios quiere estar con nosotros.
Dios nos anhela celosamente, Él no nos quiere compartir con nadie. Él quiere que nosotros tengamos un compromiso de integridad con Él. Ser íntegro, una persona íntegra, una persona que no porque no me ve el pastor, porque no me ven los hermanos, no. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que salir en esta noche con ese compromiso de ahora en más. Aunque no me ve mi esposa, pero ¿qué hago cuando no me ve mi esposa? ¿Qué hago cuando no me ve mi esposo? La hermana, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Tenemos un compromiso. Este anillo simboliza la unión perfecta, el símbolo perfecto del amor infinito que nos debemos el uno al otro. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en esta noche que debemos permanecer en el Espíritu para poder vencer. Porque si andamos en la carne, vamos a perecer. Pero si nosotros hemos entendido, el Señor ha venido a nuestra vida para hacernos resucitar a una nueva vida. Y en esa vida tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que consagrar un tiempo de todo el día para consagrarlo a Dios, buscar a Dios en oración y también en lectura de la Biblia. Y si fuere posible, para los que ya estamos un poquito más avanzados, podemos ayunar también. Pero para aquellos nuevos que todavía no entienden lo que es el ayuno, es sencillo. Es sencillo. Se lo voy a tratar de explicar en pocas vueltas, digamos. Para empezar a ayunar, tenemos, porque orar, leer la Biblia, no nos va a servir de nada si no nos privamos de algunas cosas que le gustan a nuestra carne. ¿Vio? Porque si nosotros, en vez de leer la palabra, nos sentamos a mirar a Tinelli, ¿qué es lo que va a encontrar en Tinelli? Puros cuerpos desnudos. ¿Y eso edifica o trae cosas malas a nuestra vida? Cosas malas. En cambio, cuando nosotros decidimos consagrar nuestra vida a Dios y comenzar a pelear la batalla de la fe, comenzamos a privarnos de ciertas cosas para poder agradar a aquel que nos tomó por soldado. Dice que ninguno que milita, según, no le voy a mandar más versículos porque si no lo va a buscar y se me va a perder de lo que le estoy diciendo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Dios nos ha tomado por soldado. Ahora el Señor nos ha puesto un capitán. En este caso, ¿quién es? El pastor. Y las juntas oficiales, y ahí cada persona líder que Dios ha puesto para que comience también el ejemplo en nosotros, ¿verdad? En los líderes, en los oficiales, en aquellos que estamos enseñando. Porque si yo le dijera, hermano, ore, y yo no oro, ¿qué estoy siendo? Un mentiroso. ¿Y los mentirosos entran en el reino de Dios? ¿Verdad que ningún mentiroso entra en el reino de Dios? Y bueno, es como nos decía nuestra hermana Herminda el otro día, cuando coordinaba, y cantamos alabanza que decía, háblame, Señor. ¿Se recuerdan? El que estuvo en el anexo. Y la hermana nos hacía reflexionar que a veces nos comprometemos y lo estamos diciendo delante de Dios. Háblame y yo iré por aquellos que están sufriendo. Pero ahí está el tema. Es fácil hablar, pero es complicado hacer, ¿verdad? A todos nos cuesta. Entonces a veces tenemos que pararnos un poquitito y decir, Señor, ayúdame para que pueda hacer y respaldar lo que estoy diciendo. El libro de Santiago dice, así hablar y así hacer. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice eso. Entonces, volvemos de vuelta. Para poder estar fortalecidos en el hombre interior, en nuestro espíritu, tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, leer la Biblia, que es la espada del espíritu, y vestirnos de toda la armadura de Dios para que en cada batalla y en cada lucha que nosotros tengamos que pasar, podamos permanecer firmes. Va a venir el enemigo como río, pero más el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y Dios nos va a hacer que caigan
1000 y 10.000 a tu diestra, dice, pero más a ti no llegarán. Esa es nuestra confianza, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en más. Comenzar a tomar las armas que Dios nos ha dado. Cuando venga el amigo que antes nos invitaba a tomar cerveza, rechazarlo en el nombre de Jesús. Le voy a contar esto. Alguien en una oportunidad dice que habían peleado dos personas. Entonces esta persona se metió y no había forma de pararlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En el nombre de Jesús. ¿Usted sabe que ese nombre tiene poder? Ese nombre tiene poder, hermano. Nosotros no tenemos cualquier nombre como Messi, Maradona o alguno de esos, no. Nosotros tenemos el nombre de Jesús. Y ese nombre es poderoso. Me decía, en el nombre de Jesús le dijo y se calmó todo. Porque ese nombre tiene poder. Entonces nosotros también tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado y rechazar. Cuando venga el amigo ese que te lleva a hacer lo malo, lo que no es debido, nosotros rechazarlo en el nombre de Jesús. Y comenzar a orar y a leer la Biblia. Y vamos a despejar de nuestra mente todo pensamiento ajeno a la voluntad de Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar ¿contra quién? Contra ti, dice el salmista. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios para que no estemos ociosos, para que no estemos sin fruto, para que no estemos ahí tranquilos, sino que esa espada del Espíritu Dios nos dejó para que nosotros la usemos. Y esa es la espada que va a cortar todo lo que se levanta en contra de Dios, en contra de su iglesia. En este tiempo, hermanos, hasta aún hay que tener cuidado de lo que hablamos cuando muchas veces subimos a internet, ¿vio? Porque hay algunas cosas que la sociedad misma no acepta, los valores que Dios nos ha dejado a nosotros. Como ser no podemos hablar en contra de los afeminados, en contra de los homosexuales, y no podemos decir que ellos no entrarán al reino de los cielos. Si usted sube un video así, posiblemente esté un tiempito, pero después se lo baja, no sé cómo se llama eso. ¿Por qué? Lo denuncian. ¿Por qué? Porque dicen que estamos discriminando. Pero esto no es así, hermano. Es la ley de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado. Por eso, en este tiempo, le hago un ejemplo, le voy a poner. Que haya un casino en nuestra ciudad no es legal. Es legal porque las autoridades lo aprueban, pero no es moral. ¿Entienden? No es moral. Porque ahí va la persona y deja lo poco que tiene. Está yendo 2 o 3 semanas y le dejan ganar un poquito y la persona dice, le gané, y no, recuperó algo de lo que ya había dejado. Y así, y muchos hasta pierden su casa, su familia, por ir a meterse al casino que es la iglesia del diablo. ¿Sabía usted? Y la iglesia del diablo está llena. Pero muchas veces las congregaciones están ahí, ¿vio? Tenemos que pensar en todo esto. Es legal, pero no es moral. Se permite que se casen hombres con hombres. Es legal, pero no es moral. Se permite que se casen mujeres con mujeres. Eso es legal, porque la autoridad lo permite, pero no es moral para la ley de Dios. No es moral. ¿Por qué? Porque dice que los afeminados, ni los que se echan con varones, ni que como los pecados que había en Sodoma y Gomorra, que se alzaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que vino luego el juicio de Dios y lo destruyó a todos. Ninguno escapó, porque Dios, hermanos, es el que hace justicia. La justicia en esta tierra es como un trapo de inmundicia, pero la justicia divina de Dios no va a tardar, no falta mucho para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos armarnos de todas estas armas que Dios nos ha dejado
¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Donde hay tribulación, donde hay discordia, llevar paz. En este día estuvimos orando por una persona que está pasando momentos difíciles en su vida. Y nosotros necesitamos esa paz para poder transmitir esa paz. Y muchas veces el enemigo viene y nos irritamos y perdemos algo que Dios nos ha dado. Y a veces eso es un fruto del Espíritu, la paz que nosotros tenemos que tener para poder, donde hay una palabra que quiere, como dice la Escritura, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces Dios nos pide, y es un fruto también, es un componente del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Tenemos que tener mansedumbre, templanza, paz, gozo, amor, tantas cosas para que el enemigo, todas esas cosas que Dios nos ha dejado es como un escudo. Y la fe es como un escudo para que todas esas cosas que vienen en contra de nuestra vida nosotros podamos poner ese escudo y que no nos lleguen a nosotros. Es difícil, sé que es difícil, porque cuando viene alguien y te trata mal, pero el Señor quiere que nosotros tengamos paz. Tengamos paz. Hoy en día, una simple discusión y ya quieren pegar. ¿Es verdad o no? Chocan o se rozan los autos y ya quieren pegarle el uno al otro. Se baja del auto o se baja con un fierro, con una llave o con lo que sea que tenga y ya quiere lastimar a la otra persona porque no hay paz en este mundo. La paz que hay es una paz ficticia, es una paz que se pierde ahí nomás. ¿Y por qué voy a matar a la otra persona? Porque me rompió un pedazo de plástico nuevo. ¿Se justifica eso? No se justifica. Pero así está el mundo. Pero en medio de este mundo Dios nos ha puesto para que nosotros seamos mensajeros de paz. Que los demás, como dijo Josué, hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a guardar la ley de Dios y nos vamos a mantener en esa ley moral que Dios nos ha dejado. Que nosotros podamos guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice acá: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor Jesucristo nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no de labios. Él no decía que tenía paz y después andaba con los discípulos para allá y para acá. No, Él tenía paz, esa paz que hay que tener, y de corazón. Y fíjese que el Señor quiere que nosotros tengamos esa paz en medio de estos tiempos, que nosotros tengamos la paz de Dios en nuestro corazón. También dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A veces, cuando uno empieza a orar, lo hace con el entendimiento, porque el Señor mismo, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: cada vez que oréis, le dio un patrón de oración. Le dijo, como sus discípulos estaban interesados en aprender a orar, le preguntaron al Señor. Juan enseñó a orar a sus discípulos y ellos también querían aprender a orar. Entonces el Señor les deja el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es un patrón de oración, pero no para que lo estemos repitiendo en todo momento como los católicos o de otras religiones, no.
nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Y tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y encomendar todas las cosas a Dios. Orar. Antes de cualquier cosa, orar. Lo primero es orar. Encomendarnos a Dios. Vamos a hacer algo, encomendarnos a Dios. Fíjense que Jesús no nos dijo oren. Él nos mostró el ejemplo. ¿Cómo aprende más la persona? ¿Por lo que le digo o por lo que hago? Por lo que hacemos. Jesús le dejó el ejemplo a sus discípulos y él muchas veces hasta ellos estaban cansados, se dormían y el Señor se apartaba a solas a orar. Y en un momento muy difícil, cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre porque él estaba sabiendo lo que le iba a acontecer y no era porque tenía miedo, sino que él quería someterse todo a la voluntad del Padre. Dice que fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz, pero también sabía él que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y en esa confianza él oraba al Padre solamente para no desobedecer, para no equivocarse ni en nada, sino agradar a Dios en todo. Entonces él oraba y dice que cuando en un momento él estaba orando al Señor, vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Y si él necesitó esa fortaleza, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos esa fortaleza. Y Dios tiene esa fortaleza. Dice que Él nos va a bendecir con el poder de su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de Dios? El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros oramos, Dios nos va a dar de su poder. ¿Y sabe para qué nos va a dar poder? No para que nosotros nos vanagloriemos, sino para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Necesitamos poder para hacer la obra de Dios. Necesitamos poder para orar por los enfermos y los enfermos se sanen. Necesitamos poder para poder lograr todas las cosas en la vida. Para poder orar por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, para que nuestro hogar sea un hogar cristiano. Tenemos que orar. Mire, si usted me dice, pero yo no sé qué decir cuando me arrodillo, tanto tenemos que orar por nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía a sus hermanos, él que había peleado 1001 batallas, había estado en naufragio, había estado en la cárcel, lo habían apedreado, lo habían dado por muerto, había pasado 1001 batallas, pero él, cuando termina aquí esta palabra que estamos leyendo, dice, y oren por mí. No se nos va a caer nada por pedir la oración, hermano. Acá no hay ninguno fuerte, el fuerte es Jehová. Todos nosotros somos personas frágiles. Dice el Salmo 90, y si después lo quiere leer en su casa, ayúdame a comprender cuán frágil soy. A veces el hombre se vanagloria de tantas cosas, pero nosotros no. Nosotros hemos entendido que la gloria es para Dios. Y si estamos en pie es por su misericordia. Si estamos en pie es porque Él nos sostiene. Si estamos hoy acá es porque en esta mañana Él nos despertó. ¿Qué tal si hubiera seguido durmiendo para siempre? Pero Dios te despertó. Dios te dio una nueva oportunidad, un nuevo día para que podamos aprender de Él y crecer en Él. Quizás los hermanos ya con años lo saben de memoria esto. Pero es bueno poder repetir estos mensajes para los que están llegando, para que ellos también puedan sostenerse en Dios, afirmarse en Dios, porque el pastor y yo y cualquier otra persona podemos fallar, porque somos falibles, somos personas igual que usted, nos pegamos y nos duele, nos lastimamos, nos herimos, por ahí estamos con el ánimo allá y por ahí nos cuesta levantar la mirada, pero dicen que el cristiano se nota en la mente lejos. Hay una canción de Miguel Ceja muy antigua, pero que dice, el cristiano verdadero se nota en las 20 leguas, cuando todo le va mal o cuando no levanta la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien nos sostiene. Toda la gloria es para Dios. Para nosotros solamente su misericordia. Y dice de su palabra
de que tenemos que comenzar a orar, y muchas veces vamos a estar orando y comenzamos a orar con nuestro entendimiento, pero de repente Dios toca su vida, y no sé si le ha pasado, pero yo sé que hay personas que le ha pasado, y están orando con el entendimiento, y usted comienza esa oración, pero cuando comienza a entrar y a meterse en la presencia del Señor y Dios toca su vida y el Espíritu Santo es como que nos eleva, es como que sentimos que ya es Él y nosotros nada más, y no siente más nada alrededor. Y te lleva a orar quizás por alguien o por una situación que está pasando en tal lugar, y vos decís, yo oré, como me pasó en una oportunidad, oré por una persona que quería quitarse la vida, y yo no entendía por qué Dios me había guiado a orar por esa persona para que reprendiera de su mente todos los pensamientos que el enemigo había traído. ¿Cómo sabía? Pero dice que aquí comienza a operar esto, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y el Espíritu te va a guiar, porque el Espíritu nos guía. Y cuando nos entregamos en ese momento de oración a Dios, Dios nos va a guiar y nos va a llevar a orar por cosas que quizás nosotros ni nos imaginábamos. Dios va a comenzar a guiar tu vida de una manera especial. Quizás vas a ver a un hermano y Dios te va a tocar para que hagas algo por ese hermano o por esa persona que está sufriendo, y capaz que Dios simplemente te va a llevar y te va a decir abrazalo. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te va a obedecer a Dios o te va a ganar la vergüenza? ¿O te va a ganar el qué dirán? O si Dios te insta y Dios te habla en el Espíritu y te dice, hablarle a esa persona, predicarle a esa persona, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar. Por eso es que Dios no quiere que nosotros seamos, no voy a decir esa palabra, pero sí Dios quiere que seamos diligentes. Seamos diligentes. Que cuando Dios nos amonesta a hacer algo, nosotros podamos obedecerle al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Amén. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. El pastor Ernesto Pinto dice que en una oportunidad él iba manejando en Estados Unidos. Iba manejando su auto por la carretera, dice, cuando de repente el Señor le habla y le dice, comprá 1 litro de leche. Y él dice, ¿pero qué? ¿Será en mí nomás que nació eso? Dice, ¿o qué? Comprá 1 litro de leche. Fue, compró 1 litro de leche. Le dice, manejá 1 cuadra, 2 cuadras, acá, la casa y la puerta tanto. Fue, golpeó y lo atiende una señora. Y se escuchaba llorar una criatura adentro. Y le dice, este pastor dice, yo vengo a dejar esto. Dice, Dios me mandó a dejar esta leche. Dice. Y la hermana, porque era una hermana, estaba orando, estaba pidiendo a Dios, clamando, porque no tenía para alimentar a su bebé. Y Dios dice en el título de eso que Él dejó grabado, porque es una grabación, dice, Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la principal, a escuchar su palabra. Amén. Hermanos, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Y debemos de orar con toda perseverancia para poder lograr cosas. Esto es lo último que le quiero resaltar aquí a esta palabra, porque es muchísimo para explicar todo, tendríamos que estar 2 horas. Pero mire lo que dice: con toda perseverancia. No vamos a lograr nunca nada si somos de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Arrancar algo y dejarlo. Dios no quiere eso. Dios quiere que si pusimos las manos en el arado, no miremos hacia atrás, con la ayuda de Dios, sino mirar, como dice la palabra del Señor, puesto los ojos, en Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la razón, Él es el motivo por el cual cada día vamos adelante, por el cual cada día avanzamos. Él es el motivo de nuestra fe. Quizá el hermano o la hermana que te trajo a la iglesia, en algún momento vos vas a decir, bueno, este me trajo y ahora no viene. Porque puede pasar, hermano. Pero para que no
no te sientas defraudado, poné tu confianza en Dios. Y miralo al Señor. Porque como decía recién, somos hombres falibles, pero Dios es infalible. Él permanece fiel. Pero con perseverancia. Debemos de perseverar. El llamamiento que Dios te hizo es eterno. Gloria a Dios. Él no te llamó para que quedes a la mitad de camino. Dios te llamó y Él te va a ayudar a llegar a la meta. Sí, Señor. Y fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Pero tenemos que por la fe tomarnos del Señor y avanzar, perseverar. Usted persevere. Si otro se queda, más de amonestarlo y orar por esa persona no podemos hacer. Nosotros tenemos que seguir adelante. En este camino que Dios nos ha trazado, en este camino de vida, en este camino angosto. Yo en esta noche quiero invitar, si alguien necesita oración por salud, por sanidad, por debilidad, por lo que sea, pase acá adelante. Gloria a Dios. Nuestro pastor va a estar haciendo la oración porque Dios constituyó un siervo en este lugar y Él se va a glorificar. Amén. Él lo va a hacer. Bendito sea Dios para siempre. Este joven ha pasado. ¿Hay alguien más que necesite oración por su vida? Pase. No pierda el tiempo porque esta noche es la noche propicia y oportuna. Dios va a bendecir nuestra vida. Porque no solamente usted necesita, yo también necesito. Todos necesitamos. Y Dios va a bendecir nuestra vida. En esta noche vayámonos con este pensamiento. Dios va a bendecir mi vida. No sé cómo ni cuándo, Gloria a Dios. pero Dios va a bendecir mi vida. Aleluya. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Bendito sea Dios para siempre. Cierre su vista y acompañamos el clamor.